Sacrificios humanos, misterios médicos, desapariciones sin resolver, la magia de la naturaleza, secretos y misterios. En este episodio, los servicios de inteligencia y las operaciones secretas, por naturaleza, están rodeadas de misterios y teorías conspirativas. En este episodio veremos 10 operaciones que fueron ultra secretas en su momento, o que fueron encubiertas por los medios de comunicación, de modo que su propósito nunca quedó claro para el público. Sin embargo, muchas preguntas están sin respuestas y algunas siguen siendo inquietantes. Operaciones militares ultra secretas. Número 10. La operación secreta a juicio final. La Guerra de los 6 días de 1967 entre Israel y la coalición árabe, Jordania y Siria es un capítulo muy conocido de la historia moderna. Sin embargo, el plan de contingencia de ese conflicto, afortunadamente no realizado, permaneció oculto en un archivo de alto secreto hasta hace poco. Hoy se conoce como la opción de Sansón o la operación juicio final. Yitzhak Yaakov, el general israelí responsable de supervisar el programa nuclear en la época del conflicto, expuso los detalles del plan en una entrevista con el historiador Avner Cohen en 1999. 32 años después del final de la guerra, el mundo vio por fin lo cerca que había estado de una guerra nuclear con consecuencias internacionales inimaginables. De hecho, fue el tercer enfrentamiento militar en el Medio Oriente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos de la coalición árabe tenían la ventaja en números. Sin embargo, Israel estaba sin duda mejor armado y era superior estratégicamente. Según el general Yaakov, los israelíes planeaban instalar una bomba nuclear en la cima de una montaña en la península de Sinaí, cerca del complejo militar de Abu Agheli. El propósito de la operación era intimidar al ejército de la coalición en caso de que Israel retrocediera. Por fortuna no hubo necesidad de detonar la ojiva nuclear, ya que la coalición árabe se derrumbó en 6 días. Los documentos ahora disponibles sugieren que la orden de detonar la ojiva habría sido dada por el primer ministro israelí, solo con la condición de si se presentaba una amenaza real e inmediata para el Estado israelí. Deben estar atentos a las... La mayoría de los historiadores concuerdan que Israel no era del todo serio en su intención de emplear la fuerza nuclear. Sin embargo, a menos que Yaakov mintiera, el país sí poseía un arma nuclear en 1967. Uno se estremece al imaginar cuáles habrían sido las consecuencias internacionales si Israel se hubiera visto obligado a utilizar esa bomba nuclear hace más de medio siglo. Número 9. Operación Argus. Después de 1949, cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear, y en los años siguientes cuando lanzó su primer satélite, así como el primer cohete intercontinental, los estadounidenses tuvieron que replantearse sus prioridades y dirigir su investigación donde evidentemente se estaban quedando atrás. En el verano de 1955, los misiles intercontinentales ICBM recibieron la máxima prioridad del presidente Eisenhower. El Estado ha decidido proponerle a las otras naciones utilizar vigilancia aérea para obtener información sobre las capacidades militares de los otros países, en especial aquellos que tienen intenciones secretas. El 31 de enero de 1958, Estados Unidos usó el cohete Júpiter C para poner en órbita su primer satélite, el Explorer 1. Este éxito militar y científico vino acompañado de un descubrimiento muy importante y estratégicamente clasificado. Se detectó un campo de partículas eléctricas en el campo magnético de la Tierra, a una altura entre 800 y 6.000 kilómetros. De los documentos de inteligencia de la época era evidente que los científicos estaban convencidos de que si se colocaba una fuente de electrones de alta energía a una altitud de cientos de kilómetros, una explosión nuclear de 1 megatón sería suficiente para inutilizar los satélites en órbita.
Estamos en Mururoa, un pequeño atolón de la Polinesia francesa. En abril de 1958, el Pentágono autorizó una de las operaciones más ambiciosas de la historia. 3 cohetes fueron lanzados desde el portaaviones militar Norton Sound y su carga nuclear de 1 kilotón explotó a 480 kilómetros sobre la superficie terrestre. Debemos apuntar a... Sin embargo, el mayor secreto descubierto por el ejército estadounidense durante esa época competitiva fue el hecho de que el arsenal nuclear soviético no estaba ni de lejos al nivel que afirmaba Nikita Khrushchev. En 1960, el primer satélite espía estadounidense Corona reveló que la Unión Soviética solo poseía 6 cohetes intercontinentales. Número 8. Operación Satanik. Aunque la Operación Satanik fue dirigida por el Servicio de Inteligencia francés y no por el ejército, tanto la Dirección General de Seguridad, DGSE, y el ejército están bajo el mando del Ministerio de Defensa. Esta operación es con frecuencia olvidada, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta el número de atentados terroristas de lo que han sido objetos sobre todo los civiles franceses en los últimos años. No obstante, en este caso, fue el propio Estado francés que no se privó de usar el terrorismo contra sus detractores y posteriormente se aseguró de que los responsables evitaran un castigo severo. Comencemos con ese trágico día, 10 de julio de 1985. El ejército francés realizaba pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. Greenpeace sabía que estos experimentos tendrían un efecto catastrófico en el medio ambiente y envió su buque insignia, Guerrero Arcoíris, para protestar. Lo que sucedió después representó un trágico final para una serie de enfrentamientos entre Greenpeace y el ejército francés durante las pruebas de armas nucleares en Mururoa. En 1972, un buque activista mucho más pequeño y antiguo fue hundido por un dragaminas del ejército francés. Posteriormente, en esa zona, los miembros del mismo grupo fueron detenidos y golpeados violentamente. El Guerrero Arcoíris era un enorme buque de 44 metros de largo. Tras una exitosa protesta en las Islas Marshall, donde el ejército de Estados Unidos probaba su arsenal nuclear, el Guerrero Arcoíris atracó en Nueva Zelanda y se preparó para enfrentarse a los franceses. El servicio de inteligencia francés descubre los planes de Greenpeace y envió a 2 agentes a colocar bombas en el buque. Tras la primera explosión, 15 miembros de la tripulación lograron escapar. Sin embargo, Fernando Pereira, un fotógrafo independiente, no consigue salir y, afectado por la primera explosión, muere. Las autoridades francesas se vieron sometidas a una intensa presión nacional e internacional para desenmascarar a los autores y llevarlos ante la justicia. Pero fue en vano. Hasta el día de hoy nadie sabe el nombre de los asesinos de Fernando Pereira. Número 7. Operación Northwoods. Si no cree en las diversas teorías conspirativas del 11 de septiembre, según las cuales el mismo Estados Unidos perpetró el atentado contra las Torres Gemelas para justificar la invasión de Irak, entonces le sorprendería la existencia de un documento que parece apoyar esta increíble teoría. Fue redactado en 1962 por el ejército estadounidense, o más en concreto por el Almirantazgo, como parte de una operación ultra secreta denominada Operación Northwoods. El documento describe la organización de un ataque terrorista contra la base de Guantánamo, que incluye explotar silos misilísticos, sabotajes, bombardeos, morteros y la destrucción de un navío estadounidense, que resultaría en la muerte de la tripulación. Otros atentados terroristas se orquestarían simultáneamente en Miami, Florida y Washington, D.C. Los detalles del plan están descritos en el libro Body of Secrets, del periodista de investigación James Bamford, que se propone a exponer la historia oculta de la Agencia de Seguridad Nacional. El jefe del Consejo Asesor de la agencia llegó a considerar la posibilidad de utilizar la muerte del astronauta John Glenn en caso de que pereciera en su intento de regresar a la Tierra para iniciar una guerra con Cuba.
El 13 de mayo de 1962, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Lyman Lemnitzer, presentó los planes al ministro de Defensa Robert McNamara. Tanto el Congreso... Al igual que John F. Kennedy, McNamara rechazó los planes. Tiempo después, Lemnitzer fue relevado de su cargo. Los planes entraban en la categoría de bandera falsa, es decir, operaciones gubernamentales cuyo objetivo era manipular la opinión pública. Otro aspecto del documento proponía realizar vuelos a baja altura con aviones de combate U-2 sobre Cuba, hasta que uno fuera derribado, lo que daría razones para ir a la guerra. Y mientras Bamford escribía su éxito de ventas, existía la preocupación de que el ejército se alzara, y afortunadamente no sucedió. Número 6. Operación Paperclip. Una de las operaciones más secretas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue la lucha entre los aliados vencedores por el botín de guerra. Nave 539. Hasta 1973, la Operación Paperclip fue un secreto altamente clasificado de la historia posguerra estadounidense. Su objetivo no era solo adquirir la mayor cantidad posible de tecnología militar alemana, sino también hacerse con los creadores de dichos artefactos. El principal problema de la operación era que, de haberse llevado a cabo como estaba previsto, habría constituido un acto ilegal. La ley federal no permitía la entrada de inmigrantes nazis en Estados Unidos, lo que habría excluido a unas 3/4 partes de los científicos que tenían en la mira. El presidente Truman vio las prioridades de los intereses nacionales bajo otra perspectiva. Aunque los documentos publicados de esta operación prohíben a cualquier miembro del partido nazi ser más que un miembro regular o un partidario activo, esta estipulación fue ignorada. La operación fue llevada a cabo por la Agencia de Objetivos de Inteligencia, y además de su objetivo principal, trasladar a los mejores científicos alemanes a Estados Unidos, también tenía otro objetivo secreto: impedir que la Unión Soviética hiciera lo mismo. La misión se convirtió en una batalla de ingenio entre las agencias de inteligencia de los respectivos países. Pronto se hizo evidente que si se hubieran aplicado las limitaciones originales, Estados Unidos habría perdido, entre otros, a Hubertus Trochel, un destacado físico que más tarde ascendió de rango en la Fuerza Aérea estadounidense y de la NASA. Otros que entraron en la lista de selección de la Operación Paperclip fueron los científicos que dieron vida al primer misil balístico de largo alcance del mundo, conocido como V-2. El más destacado fue el jefe del equipo de investigación, Wernher von Braun. Von Braun se entregó voluntariamente a los estadounidenses junto con un centenar de científicos. Fue él quien proporcionó los planos del cohete. En su nueva patria llegó a convertirse en subdirector de la NASA. Los servicios secretos de Estados Unidos también estuvieron detrás de la desaparición misteriosa del espía nazi Reinhard Gehlen, comandante general de las fuerzas extranjeras de Wehrmacht en el este. Después de trasladarlo a Estados Unidos, le dieron su propia división en la Europa Oriental de la posguerra. Durante los próximos 10 años, Gehlen y su red de espías le proporcionaron información valiosa a Estados Unidos. En esa época la información era, por supuesto, altamente clasificada. Número 5. Operación Luz de la Mañana. Muchas operaciones secretas de la posguerra estaban relacionadas con la llegada de nuevas tecnologías y programas espaciales. Se colocaron satélites de diversos tipos en la órbita de la Tierra, y a veces sucedió que, en búsqueda de la supremacía cósmica, las superpotencias pasaron por alto los riesgos de seguridad al funcionamiento de estos dispositivos tecnológicos potencialmente letales. Un cuerpo en órbita fuera de control podía, al entrar a la atmósfera, esparcirse sobre la superficie de la Tierra en miles de fragmentos que volarían a cientos de kilómetros por hora. Además, existía la posibilidad de que ocurriera una catástrofe, donde el material radioactivo no solo cayera en el océano, sino en tierras habitadas. Estos riesgos potenciales se hicieron realidad con el conocido caso del satélite soviético Cosmos 954. Este satélite, que formaba parte de la red de satélites espías soviéticos, empezó a descender a la Tierra a principios de 1978. Se perdió toda comunicación
después de haber posiblemente colisionado con otro cuerpo en órbita. Cosmos 954 estaba fuera de control. El jueves 24 de enero, el satélite de 14 metros de largo salió de órbita y entró en la atmósfera. Todos estamos preocupados por el satélite que se ha salido de órbita, ya que esto es un peligro para la población y las zonas habitadas, dado el nivel de radioactividad. El reactor contenía 37 células de energía y 31 kilogramos de uranio 235 enriquecido al 90%. El incidente desencadenó una gran alerta no solo en la Unión Soviética, sino también en los países que podrían correr el riesgo de la caída del satélite y su carga radiactiva. El satélite aterrizó a lo largo de 800 kilómetros de territorio canadiense, cerca del Gran Lago del Esclavo. De inmediato se puso en marcha una operación ultra secreta llamada Luz de la Mañana. La búsqueda continuó durante varios meses, en los cuales las unidades de búsqueda descubrieron varios cráteres pequeños. Solo se recuperó el 1% del total de combustible nuclear del satélite, y solo un fragmento presentaba baja radioactividad. Sin información. Los soviéticos descubrieron la mitad del costo de la operación. En ese momento, el mundo nunca oyó ni una palabra sobre el incidente. Número 4. El proyecto Dr. Freezlove. Otra operación que resultó ser perjudicial por jugar con fuego nuclear fue la operación Dr. Freezlove. El incidente ocurrió el 21 de enero de 1968, cuando la tripulación de un bombardero B-52 del ejército estadounidense, armado con ojivas nucleares, solicitó permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en una base militar en Thule, Groenlandia. El sistema de navegación del avión se incendió y la tripulación no pudo apagarlo. Cuando el enorme bombardero de 8 motores comenzó a descender, sus sistemas operativos comenzaron a fallar uno por uno, volviéndose incontrolable. A 930 kilómetros por hora, el avión chocó contra un iceberg en la bahía de North Star, a unos 11 kilómetros del aeródromo. 6 de los 7 miembros de la tripulación salieron con éxito, pero el séptimo murió. Con el impacto, más de 91.000 kilogramos de combustible para cohetes se explotaron y aniquilaron inmediatamente el avión. Sin embargo, el B-52 también transportaba 4 bombas de hidrógeno, cuyas cabezas se esparcieron en fragmentos de plutonio y tritio al impactar. Los restos del avión atravesaron una corteza de hielo de 1 metro de grosor y acabaron en el fondo del mar, a más de 200 metros de profundidad. La operación de limpieza de alto secreto del Pentágono se denominó oficialmente Proyecto Hielo Crestado, aunque rápidamente se conoció por su nombre no oficial, Dr. Freezlove. Más de 70 agencias estadounidenses participaron en la operación, junto con un gran contingente de científicos y trabajadores daneses. 20 años después del incidente, se descubrió que unos 500 hombres daneses que habían participado en la limpieza de la operación mostraban mayores índices de cáncer y esterilidad. En diciembre de 1986, el primer ministro danés, Poul Schlüter, anunció que todos los trabajadores supervivientes del incidente de Thule serían sometidos a un exhaustivo examen médico. De repente fue la noticia principal, impulsada en parte por la campaña de Sally Markussen y su esposo, que había sido oficial de bomberos de Thule en 1968. Los resultados fueron muy reveladores. De los 800 participantes examinados, más de 500 sufrían problemas de salud y 98 afirmaban haber desarrollado cáncer. Lógicamente, cabía esperar cifras similares a las del grupo danés entre los participantes estadounidenses en la operación. Pero los estadounidenses nunca aceptaron estas cifras y se negaron a pagar indemnizaciones a los trabajadores daneses afectados. Número 3. El fracaso de Garra de Águila. Cuando el ayatolá Khomeini tomó el poder tras la revolución iraní de 1979, las relaciones entre Irán y Estados Unidos empeoraron considerablemente. En noviembre de 1979, un centenar de estudiantes iraníes radicales tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestraron a 66 rehenes estadounidenses. Al conocerse la noticia, los dos países iniciaron largas negociaciones.
Ninguna de las partes consideró aceptables las condiciones de la otra, y cuando las sanciones económicas fracasaron, Estados Unidos decidió proceder a una operación militar secreta. La Fuerza Delta practicó para la operación durante varios meses. El asalto se llevó a cabo la noche del 24 de abril de 1980. Lo que se desarrolló fue una tragicomedia que los estadounidenses militares desearían sin duda borrar de sus registros. Al inicio de la misión, el equipo de rescate se vio envuelto en una tormenta de arena al sobrevolar el desierto. La misión fue abortada de inmediato. Pero ese no sería el final de la desafortunada operación. Uno de los pilotos del helicóptero golpeó con el rotor el avión de abastecimiento, provocando una explosión que destruyó ambas máquinas y mató a 8 soldados estadounidenses. La explosión pudo verse y oírse a kilómetros. Mi pueblo estadounidense, uno de los actos de mi vida que ha sido el más conmovedor y gratificante es reunirme y discutir el pasado y el futuro con mis paisanos que fueron rehenes, ahora liberados, de Irán durante mucho tiempo. Tras la fallida operación, el presidente Jimmy Carter no fue reelegido y le sucedió Ronald Reagan. De prensa hoy, después de perder la... El hecho de que los rehenes fueran liberados al día siguiente de la toma de posesión de Reagan parece apuntar a la posibilidad de que a Irán le convenía tener a alguien en la Casa Blanca que estuviera dispuesto a pasar por alto el hecho de que Israel suministrara a Irán armas destinadas a ser utilizadas contra el Irak anti-israelí. Reagan también estaba muy dispuesto a cooperar con poderosas corporaciones multinacionales. Pero esto nos lleva a un campo minado de teorías conspirativas sobre toda la operación y a preguntas sobre si su fracaso no formaba parte de una estrategia a largo plazo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Número 2. El experimento Filadelfia. Uno de los misterios más populares y debatidos del último medio siglo es, sin duda, la operación militar científica ultra secreta conocida como el experimento Filadelfia. ¿Qué nos dicen los archivos ultra secretos etiquetados como Proyecto Arcoíris sobre el experimento Filadelfia? Según varios testimonios, en 1943, los militares estadounidenses realizaron un experimento con el objeto de hacer que los buques de la Marina estadounidense fueran invisibles a cualquier tecnología conocida. El éxito, creían, pondría rápidamente fin a la guerra. Cuando se activaron varios dispositivos magnéticos, el USS Eldridge, según algunos relatos, desapareció de las pantallas de radar. Pero algo mucho más importante y trascendental ocurrió. El destructor desapareció por completo del espacio-tiempo continuo. Se materializó en Norfolk, Virginia, y aunque representó un avance científico indudable, también tuvo efectos secundarios catastróficos. Todos los miembros de la tripulación perdieron su ancla espacio-temporal. Y cuando la nave volvió a materializarse, sus cuerpos se fusionaron con ella. Algunos afirman que muchos científicos importantes de la época participaron en el experimento, como por ejemplo John von Neumann, pionero de la computación y de la teoría de la mecánica cuántica, la mencionada estrella de la física cuántica Albert Einstein y Nikola Tesla, que al parecer abandonó el experimento un año antes, prediciendo efectos secundarios posiblemente desastrosos. El grado de veracidad está abierto al debate. El hecho es que no hay menciones de este experimento en ningún archivo militar estadounidense. Sin embargo, se cree que se siguen dedicando considerables recursos a la investigación para descifrar el secreto de los viajes en el tiempo, y se seguirá haciendo en un futuro próximo. Número 1. Proyecto Montauk. Otro proyecto de la larga lista de los proyectos militares de alto secreto que está relacionado con el experimento Filadelfia es el proyecto Montauk. Aunque en este caso las pruebas son aún más escasas, los fanáticos de las teorías conspirativas están convencidos de que realmente ocurrió, o solo lo ven como un ejemplo escalofriante de las cosas que ocurren detrás de los muros de las instalaciones militares ultra secretas. El alcance de Montauk era mucho más amplio que Filadelfia.
Además de la teletransportación en tiempo y espacio, también se estudiaba la posibilidad de establecer contacto con inteligencia extraterrestre y manipular la conciencia humana de formas nuevas y no probadas. Hoy, este segundo objetivo parece el más plausible. La investigación fue supuestamente financiada por el Laboratorio Nacional de Brookhaven y se aseguró una base militar cerca de Montauk, Long Island. El proyecto comenzó en algún momento de 1971 o 1972. Los experimentos de manipulación mental dependían no solo de disponer de la tecnología necesaria, sino también de un número suficiente de voluntarios. Los conspiracionistas afirman que los voluntarios fueron seleccionados para que no se les echara de menos en caso de que no sobrevivieran, o bien con la suficiente motivación personal para mantener en secreto su participación en el proyecto. Los experimentos se centraron en la manipulación del pulso o los latidos del corazón. Los sujetos fueron expuestos a un bombardeo de rayos de distintas frecuencias. Se descubrió que una frecuencia de 425-450 MHz es capaz de abrir una especie de puerta en la mente humana y hacerla susceptible a las órdenes externas. Muchos investigadores ven ahora un vínculo entre estos experimentos y la estructura más visible de la base de Montauk, la torre del radar SAGE, que fue desmantelada después de que la instalación fuera donada al estado de Nueva York. Independientemente del tipo de investigación que se llevara a cabo en la base, y a pesar del secreto que la rodeaba, hasta el día de hoy no se ha publicado ningún documento oficial. Los rumores salieron a la luz, se esparcieron y empezaron a vivir una vida propia. Hasta el día de hoy es objeto de debate si los científicos de Montauk de verdad descubrieron una tecnología capaz de manipular la mente de cualquier ser vivo. Si lograron contactar con el equipo de Filadelfia en el curso de sus experimentos espacio-tiempo, o por qué pusieron fin al proyecto en la década de los 80. ¿O simplemente se trasladó a otro lugar? Solo el tiempo, sea cual sea, lo dirá.